Mi madrastra convenció a mi padre de desheredarme y dejarle todo a ella, pero luego me di cuenta que tenía una relación secreta con el entrenador del gimnasio y se quedó sin un solo centavo. Mi nombre es Juan David, tengo 25 años, y hasta hace poco, mi vida era muy tranquila. Mi padre, Arturo, y yo siempre habíamos sido un equipo invencible. Mi madre me abandonó cuando tenía 14 años. Desde entonces, mi padre fue el único que estuvo a mi lado, criándome con amor y disciplina. Fuimos a todas partes juntos, compartimos risas, aventuras y también dolor. Mi padre nunca me permitió sentirme solo, y siempre sentí que su vida giraba en torno a mí. Y yo, claro, siempre pensaba que él sería mi roca, mi héroe. Pero todo cambió cuando Catalina llegó a nuestras vidas. Recuerdo el primer día que la conocí. Mi padre estaba un poco nervioso, como si fuera su primera cita. Me dijo que quería que la conociera, y me presentó a la mujer que, en ese entonces, parecía ser la salvación de su vida. Catalina tenía 34 años, 15 menos que mi padre, y su presencia me resultaba extraña. Era atractiva, con una sonrisa seductora y un aire de misterio que me desconcertaba. Pero, como cualquier hijo, traté de ser educado y respetuoso. Ella era la nueva mujer en la vida de mi padre, y, aunque me sentía algo incómodo, no quería rechazarla sin más. Al principio, la relación entre mi padre y Catalina parecía ir bien. Ella me hacía sentir importante en algunos momentos, pero pronto empecé a notar ciertas actitudes que me hacían sentir incómodo. La forma en que hablaba de cosas que nunca le había contado a mi padre, o como siempre parecía manejar la situación a su manera, me dejó con una sensación extraña. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, pero lo ignoré. Después de todo, ¿quién soy yo para cuestionar la felicidad de mi padre? La relación de mi padre con Catalina comenzó a volverse más seria. De repente, ella estaba más en nuestra casa que yo. Mis espacios comenzaron a llenarse de su presencia, y mis momentos con mi padre se hicieron cada vez más escasos. Catalina se mostraba amable, pero no me sentía genuinamente aceptado. Más bien, sentía que me veía como un obstáculo en su vida. A los 20 años, me di cuenta de que mi relación con mi padre estaba cambiando. Ya no era tan cercano, no nos sentábamos a hablar durante horas como antes. En su lugar, se pasaba el día con Catalina, y yo me quedaba en mi habitación, sumido en mis pensamientos. La casa ya no tenía el mismo ambiente acogedor que solía tener. Catalina estaba marcando territorio, y yo no podía evitarlo. A pesar de todo, traté de adaptarme. Después de todo, si mi padre estaba feliz, ¿qué razón tenía para quejarme? Pero con cada cena que compartíamos, con cada conversación que se volvía más superficial, mi incomodidad aumentaba. Cada vez que Catalina hacía un comentario sobre lo que debía hacer, me sentía más fuera de lugar. Pero mi padre parecía no darse cuenta. De alguna manera, pensaba que todo esto era lo mejor para él. A los 22 años, mi padre y Catalina decidieron casarse. Mi reacción no fue la esperada. Aunque traté de mantener la compostura, algo dentro de mí se rompió. Sabía que con el matrimonio, Catalina se quedaría aún más en nuestras vidas. Y, aunque no lo admitiera en voz alta, sentí que estaba perdiendo algo mucho más valioso que una madre, estaba perdiendo la conexión con mi padre. El día de la boda, vi a mi padre sonriendo como nunca lo había visto. Parecía tan feliz, como si todo lo que había pasado en nuestra vida juntos ya no importara. Era un sentimiento agridulce para mí. Por un lado, quería que mi padre fuera feliz, pero por otro, no podía evitar pensar que él había cambiado. Catalina ya no era solo una mujer en la vida de mi padre, ahora era su esposa, y mi lugar en su vida comenzaba a desvanecerse. La boda fue hermosa, sí, pero vacía para mí. Cuando vi a mi padre poner el anillo en el dedo de Catalina, un dolor profundo se apoderó de mí. Algo dentro de mí me decía que ya no sería el mismo. Mi rol como hijo estaba siendo desplazado. A los 24 años, la vida comenzó a darme un giro inesperado. Descubrí el testamento de mi padre por accidente. Estaba revisando unos documentos familiares, cuando, sin querer, encontré algo que no pude ignorar, el testamento de mi padre. Mi corazón latió más rápido cuando vi que su firma estaba en ese documento. Al principio, pensé que era una formalidad. Pero cuando lo leí, mi mundo se desplomó. Mi padre había desheredado a su único hijo y había dejado todo su patrimonio a Catalina.
Me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba leyendo. La mujer que apenas me había aceptado, la mujer que había hecho que mi relación con mi padre se enfriara, ahora tenía derecho a todo. Mi mente comenzó a dar vueltas, y una ira indescriptible se apoderó de mí. ¿Cómo podía hacerle esto mi padre? ¿Por qué me había dejado fuera? Decidí confrontarlo. Una noche, cuando mi padre llegó del trabajo, lo esperé en el salón. Me armé de valor y le mostré el testamento. Su rostro palideció, y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto: culpa. Mi padre no podía mirarme a los ojos. Juan, yo no quería que fuera así, dijo, su voz temblando. Catalina me convenció de que era lo mejor. Tú te tienes que ganar lo tuyo y ella es mi futuro. Fue un golpe que no supe cómo procesar. Todo lo que había creído sobre mi relación con mi padre se desmoronó en un instante. El amor que siempre pensaba que él me había dado parecía desaparecer, reemplazado por la influencia de una mujer que apenas me conocía. Las semanas posteriores a la desheredación fueron un caos para mí. La herida seguía abierta, y aunque trataba de seguir adelante, el dolor de la traición me consumía. Pero algo dentro de mí me decía que no todo estaba claro. Tenía la sensación de que la historia no era tan simple como mi padre la había pintado. Catalina había sido muy astuta, demasiado, y me sentía como si algo se me estuviera escapando. Una tarde, decidí ir al gimnasio donde mi padre solía entrenar. Aunque no era una actividad que me apasionara, pensaba que podría distraerme un poco. Pero mientras me dirigía al vestuario, vi algo que me hizo detenerme en seco. Catalina, mi madrastra, estaba allí, en el estacionamiento, hablando con alguien que no era mi padre. Al principio, no le presté mucha atención, pero luego algo me llamó la atención. La cercanía entre ellos era inconfundible. El hombre con el que estaba hablando, un hombre joven, parecía tener una complicidad extraña con ella. Mi estómago se tensó. El hombre que estaba con ella era Carlos, el entrenador personal del gimnasio. En ese momento, no sabía qué pensar, pero algo dentro de mí me dijo que debía estar más alerta. Recordé que mi padre siempre hablaba de lo cercano que era a Carlos, un tipo confiable, alguien que había formado parte de su rutina de ejercicio. Pero, ¿quién era él realmente para Catalina? ¿Qué tan cercana era su relación? Decidí quedarme a un lado, en silencio, observando. Sabía que algo no estaba bien. Mi instinto me estaba diciendo que tenía que actuar. No podía permitir que Catalina continuara jugando con la confianza de mi padre sin tener pruebas, sin demostrarle que la mujer con la que se había casado no era quien decía ser. Lo que sucedió después me dejó sin palabras. De repente, Catalina tomó la iniciativa, acercándose más a Carlos de lo que yo hubiera imaginado. Sin pensarlo, comenzaron a besarse apasionadamente, sin ningún tipo de vergüenza, sin importarle que estuvieran a la vista de cualquiera. Mi corazón latió con fuerza al ver esa escena. No podía creerlo, pero lo que estaba viendo era innegable: mi madrastra estaba teniendo una relación con el entrenador de mi padre, a sus espaldas. En un primer momento, el shock me paralizó. Pero rápidamente, la ira comenzó a invadir cada fibra de mi ser. No solo me había desheredado, sino que ahora estaba viendo con mis propios ojos cómo Catalina traicionaba la confianza de mi padre de la manera más cruel posible. Necesitaba pruebas, no podía quedarme solo con la sospecha. Con el móvil en la mano, comencé a tomar fotos discretamente, intentando capturar cada detalle. Sabía que eso sería crucial para enfrentarla, para no dejar que me siguiera manipulando con sus mentiras. La escena de los besos fue solo el principio, pues después comenzaron a hablar entre risas, como si nada de esto fuera un delito. Carlos le acariciaba el rostro y le decía cosas al oído que no pude oír, pero no hacía falta. Ya había visto suficiente. Cuando decidí que ya tenía lo necesario, me retiré sin hacer ruido. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. No podía creer que Catalina, quien siempre había aparentado ser la mujer perfecta, estuviera haciendo esto a mi padre, el hombre que la había aceptado, le había dado su amor y confianza. Aquel día, el día en que capturé las pruebas de la traición de Catalina, mi mundo cambió para siempre. No podía esperar más. Sabía que tenía que confrontarla, pero no sin antes tener claro que no iba a dejar que se saliera con la suya. Esa misma noche, esperé hasta que mi padre se fue a dormir. Mi corazón palpitaba con fuerza,
pero la rabia y la justicia me mantenían firme. Decidí llamar a Catalina. Al principio, ella se mostró sorprendida al escuchar mi voz, pero cuando le mencioné que necesitaba hablar con ella, no puso resistencia. Sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginó lo que tenía en mis manos. Catalina, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la calma mientras sentía cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Al llegar a la casa, la vi nerviosa, casi incómoda. Sabía que la verdad la estaba alcanzando. La enfrenté sin rodeos. Lo que vi esta tarde en el gimnasio no tiene justificación. Catalina, no me hagas perder más tiempo. Sé lo que estás haciendo con Carlos, dije, mostrando las fotos que había tomado de ella besándose con el entrenador. El color de su rostro se desvaneció. La incredulidad fue evidente en sus ojos, pero no tardó en recuperar la compostura. Juan David, no entiendes lo que intentó decir. Pero yo no la dejé continuar. Sabía que era el momento de no dar marcha atrás. No hay nada que entender. Estás engañando a mi padre y lo peor es que has estado jugando con todos nosotros. Creías que podrías manipularlo, ¿verdad? Pero esta vez no voy a permitir que sigas haciéndolo. Mi padre merece la verdad. El rostro de Catalina se fue transformando lentamente. Primero, la sorpresa. Luego, la defensa. Y finalmente, la rabia. Ella trató de justificarse, pero yo ya no le prestaba atención. Ya todo estaba claro. No le hagas esto a mi padre, le exigí, ahora con voz firme. Catalina, al ver que no podía salir de esa, intentó cambiar de estrategia. Pero yo no tenía dudas de que ella había cruzado una línea que no podía borrar. No solo me había desheredado, sino que estaba jugando con los sentimientos de mi padre de la manera más ruin posible. Un rato después mi padre despertó por culpa de los gritos y la conversación. En cuanto lo vi, supe que el impacto de la revelación sería devastador para él. La confrontación que siguió fue tensa y dolorosa. Le conté todo y Catalina intentó negarlo, pero no pudo. Las pruebas eran irrefutables. Por favor, escúchame, dijo Catalina, con una voz que intentaba sonar arrepentida, pero no lograba ocultar la culpa. Mi padre, devastado, no sabía si llorar o gritar. Durante todo el tiempo que habían estado juntos, nunca imaginó que su esposa pudiera ser capaz de algo tan cruel. El enfrentamiento entre mi padre y Catalina fue mucho más intenso de lo que imaginaba. No fue solo un intercambio de palabras, fue una batalla que reveló la oscuridad detrás de la fachada perfecta que Catalina había mantenido durante años. Estaba lista para defenderse con todas sus fuerzas, pero no pudo evitar el choque brutal de la verdad. Mi padre estaba devastado, no solo por la infidelidad, sino por la magnitud de la traición. La miró fijamente, sin poder creer lo que había pasado, y por un momento, el silencio fue tan denso que casi se podía cortar. Catalina, con la cara desencajada y el cuerpo temblando, intentó hablar, pero mi padre no la dejó. El dolor era tan profundo que sus palabras apenas salían. Todo este tiempo, todo lo que hemos vivido, todo ha sido una mentira. Preguntó, su voz quebrada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La confusión, el desengaño, la ira y el dolor estaban escritos en su rostro. Yo sentí la misma rabia. Me había ocultado tantas cosas, y lo peor, había manipulado a mi padre para que creyera que ella era la única persona que lo amaba, cuando en realidad solo lo estaba usando. Catalina, al ver que no tenía cómo escapar, comenzó a gritar. Su mundo se desmoronaba, y de alguna manera, eso me dio una sensación extraña de justicia. Todo lo que había trabajado, todo lo que había fingido, caía como un castillo de naipes ante sus propios ojos. Tú no entiendes, gritó. Carlos y yo, no es lo que parece. Es complicado. Pero mi padre ya no escuchaba. Su dolor había llegado al límite. Los gritos de Catalina se hicieron cada vez más frenéticos, pero en el fondo de su alma sabía que ya no había marcha atrás. Todo lo que había construido, todas las mentiras, se desmoronaban como cenizas al viento. El dinero ya no importaba, la verdad había salido a la luz y, con ella, su mundo. ¿Complicado? ¿Eso es todo lo que tienes para explicarme? Mi padre explotó, su voz llena de furia. Me has traicionado de la manera más vil. Has jugado con mi vida, con mi confianza. Lo peor de todo es que pensaste que no me iba a dar cuenta. Catalina, furiosa, intentó irse.
Pero en un último intento desesperado, intentó despedirse de mi padre, como si todo se pudiera solucionar con un adiós. Pero mi padre no lo permitió. La echó de la casa con el corazón roto pero firme, sin ceder ni un ápice a su manipulación. Y así, Catalina se fue, pero no sin antes dejar una última amenaza: esto no ha terminado, no te olvides de lo que soy capaz de hacer. Tiempo después me enteré que Carlos, el entrenador del gimnasio, había roto la relación con Catalina, ya que también estaba interesado por el dinero que los dos intentaban sacarle a mi padre, pero como Catalina se quedó sin nada, Carlos simplemente la dejó. Actualización 1. Han pasado varias semanas desde la tormenta que desnudó las mentiras de Catalina. Si soy honesto, aún me siento herido. El tiempo ha pasado, sí, pero el dolor sigue allí, bajo la superficie. No es algo que se cure con el paso de los días, aunque las cosas parecieran calmarse un poco en casa. Mi padre, Arturo, está tratando de que todo vuelva a ser como antes. Y lo sé porque lo intenta con todas sus fuerzas. Ha estado buscando maneras de recuperar lo que una vez tuvimos, como si Catalina nunca hubiera llegado a nuestras vidas. Pero la verdad es que, aunque mi padre se esfuerza por reconstruir lo que teníamos, las cosas no serán las mismas. Y lo sé. Siento que parte de mí ya no lo ve igual. Como hijo, el dolor de su traición me golpeó profundamente. Al principio, mi corazón no entendía por qué no vio lo que estaba pasando, por qué permitió que Catalina se interpusiera entre nosotros, pero ahora, puedo ver que su amor por ella lo cegó. El hecho de que él estuviera dispuesto a dejarme fuera de su testamento me hizo sentir que no importaba lo suficiente, que mi lugar en su vida no era tan sólido como pensaba. No pude evitar sentirme completamente solo, abandonado por él, incluso cuando todo esto no era mi culpa. Pero es lo que sucede cuando te enfrentas a una gran mentira: todos los recuerdos, todas las certezas que tenías, se derrumban como castillos de arena. Sin embargo, mi padre ha comenzado a cambiar las cosas. Después de todo lo que ocurrió, él se dio cuenta de lo que hizo mal. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Así que, a pesar de la desconfianza que todavía sentía hacia él, hizo algo que me sorprendió y me dio un poco de esperanza: cambió el testamento. Ahora, todo lo que tiene, todo lo que ha trabajado durante su vida, lo dejó a mi nombre. Ya no hay lugar para Catalina. En un giro irónico, ella se quedó sin nada, mientras que yo recuperé lo que sentía que había perdido. Esto, sin embargo, no significó que el daño fuera inmediato y fácil de superar. Mi padre sigue insistiendo en que las cosas deben volver a ser como antes. Me llama a la oficina para hacer proyectos juntos, me invita a cenas familiares donde su tono es de todo está bien. Pero yo sé que no es tan simple. Algo ha cambiado en mí, algo dentro de mi corazón que aún no puede sanar tan rápido. La traición de Catalina me rompió, pero la de mi padre, eso fue lo peor. El amor que me mostró era cuestionable, y aunque él ahora se esfuerza por hacerme sentir que todo está bien, aún me siento distante. Actualización 2. Hola a todos, sé que muchos de ustedes han estado esperando saber qué pasó después de que expusiera a mi madrastra Catalina y su infidelidad. Bueno, les traigo una actualización que les va a sorprender. Aunque pensaba que la tormenta ya había pasado, lo peor aún estaba por llegar. Catalina no podía dejar de lado su rencor. La ira que sentía por haber perdido todo, su reputación, su relación con mi padre, y su parte en la herencia, la estaba consumiendo. No estaba dispuesta a rendirse sin luchar, y comenzó a idear su venganza. Si no podía obtener el dinero que pensaba que le correspondía de manera directa, lo intentaría a través de los tribunales. Un día, recibí una notificación de un abogado. Resulta que Catalina había decidido demandarme a mí y a mi padre para obtener un porcentaje de la herencia. Según ella, tenía derecho a una parte, argumentando que, al haber estado con mi padre durante tantos años, había contribuido a la construcción de su patrimonio. Su lógica era que la convivencia prolongada debía ser compensada económicamente, y que su vínculo con mi padre le daba derecho a esa parte de la herencia, más allá de lo estipulado en el testamento. Al principio, me sorprendió que tuviera la audacia de hacer algo así. Pero rápidamente me di cuenta de lo que estaba haciendo. Catalina no solo estaba intentando manipular la situación, sino que estaba dispuesta a usar cualquier medio para ganar. No solo me sentí traicionado por ella, sino que también me sentí profundamente decepcionado por mi padre, que había confiado tanto en ella. La verdad era que su codicia no tenía límites. Decidí, junto con el abogado de la familia,
preparar una defensa sólida. Recopilé pruebas de la infidelidad de Catalina con Carlos, el entrenador del gimnasio, y de su actitud manipuladora durante todo el proceso. Aunque había pasado un tiempo considerable desde que todo salió a la luz, nunca había mostrado la verdad completa ante los tribunales. Esta vez, no podía quedarme callado. Sabía que tenía que exponerla completamente. Lo que sucedió en la corte fue un proceso largo y doloroso. Los abogados de Catalina, sin ninguna base legal sólida, intentaron presentar su caso como una lucha por los derechos que creía tener, pero la verdad era que no había fundamentos para ello. Gracias a las pruebas que obtuve, las fotos, los mensajes y los testimonios de varias personas que conocían la situación, Catalina no pudo sostener su versión de los hechos. A lo largo de la audiencia, se expuso que ella no solo había violado la confianza de mi padre al serle infiel, sino que también había intentado manipular a todo el entorno familiar y financiero para su propio beneficio. Mientras tanto, mi padre se encontraba devastado al ver hasta qué punto había sido engañado por Catalina. Fue como si se derrumbara todo lo que él había creído sobre ella, y aunque ya había dejado claro que no quería que ella estuviera en su vida, ver cómo sus mentiras eran expuestas públicamente fue un golpe aún más fuerte. Finalmente, el juez falló en contra de Catalina. No solo perdió su demanda, sino que también tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. La infidelidad que había ocultado, y las manipulaciones que había hecho durante el juicio, la dejaron en una posición insostenible. La corte dictó que no tenía derecho a ningún porcentaje de la herencia, y, por si fuera poco, algunos de sus propios contactos en el mundo empresarial comenzaron a alejarse de ella. La gente que alguna vez la había apoyado, ahora la veía por lo que realmente era, una mujer egoísta y manipuladora que había destruido todo lo que tocaba. Catalina, al darse cuenta de que había perdido su batalla legal, por ende, cualquier esperanza de obtener lo que pensaba que le correspondía, cayó en una espiral aún más profunda. No solo había perdido en la corte, sino que también se había ganado la enemistad de muchas personas que alguna vez le habían sido leales. En un giro irónico, su vida se desmoronó. No solo quedó sin la herencia, sino que su propio mundo se colapsó ante la verdad de su engaño y sus manipulaciones. A pesar de todo lo que Catalina había hecho, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza al ver cómo las consecuencias de sus acciones finalmente la alcanzaban. Mi padre y yo, por otro lado, comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido. Fue un proceso lento, pero los lazos familiares que se habían debilitado por su influencia empezaron a sanar. No éramos los mismos, pero de alguna manera, la verdad nos había hecho más fuertes. Lo que Catalina no entendió es que las mentiras tienen un precio muy alto. No solo perdió lo que había buscado durante tanto tiempo, sino que también se quedó sola, sin nadie que la respaldara, sin nada que le quedara. Y lo más importante de todo, se dio cuenta demasiado tarde de que no todo en la vida se puede comprar, ni todo se puede controlar a través de la manipulación.